Hola mis amados hermanos, sean bienvenidos a esta corta reflexión de la Iglesia Bautista del Tunal. Para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana y compartirles de la palabra. Venimos hablando acerca de la Iglesia, ya mencionamos acerca de los dones y su diversidad, pero antes de continuar con el estudio de los dones, vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre talento, habilidad y don espiritual, que encontramos varias enseñanzas de la Biblia que nos van a dar claridad sobre el tema. Entendemos que los talentos se refieren a las habilidades o capacidades naturales que una persona posee desde su nacimiento. Son facilidades, son cosas que a la persona se le dan de forma natural. Ahora, en la Biblia, en Mateo capítulo 25, 14 y 13, Cristo habla acerca de la parábola de los talentos. En esta parábola, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que dio diferentes cantidades de dinero, llamados talentos, a sus siervos antes de salir de viaje. Cada siervo tenía la responsabilidad de invertir y multiplicar los talentos que se les había confiado. Al regresar el dueño, evaluó su administración y lo recompensó por su desempeño. Esta parábola nos muestra que Dios nos da talentos, pero principalmente nos da recursos. En este caso es de nuestro nacimiento y nuestra responsabilidad es usarlos para la gloria de Dios. Los talentos no los elegimos nosotros, los talentos son dados por el Señor y son cosas que se nos van a facilitar en la vida. Por ejemplo, está el talento de la música, que son personas que pueden aprender, conocer y tener cierta creatividad con respecto a la música. Tenemos los talentos deportivos, destrezas físicas, motricidad. Hay muchos talentos muy diversos que podemos tener desde nuestro nacimiento y que cada persona puede desarrollar. Estos talentos son dados por Dios para su gloria, pero también para nuestro provecho y el uso. Podemos usar nuestros talentos para conseguir un mejor trabajo, un mejor empleo o trabajar en algo que nos guste. Suele ser, aunque claro, hay personas que tienen talento para ciertas cosas, pero esa cosa en específico no les gusta por alguna razón, pero son habilidades naturales dadas por Dios. Ahora, hay algo importante para diferenciar el talento de la habilidad. La habilidad son aptitudes o destrezas que podemos aprender y desarrollar a lo largo de nuestra vida. Estas pueden incluir habilidades técnicas, sociales, artísticas, entre otras. En Éxodo capítulo 35, versículos 30 y 35, nos habla acerca de cómo Dios capacitó a Besael con habilidades específicas. Lo llenó el Espíritu Santo para aprenderlas a utilizar, y aquí vemos que Dios lo equipó con habilidades específicas para la construcción del tabernáculo. Esta historia resalta cómo Dios puede capacitar a las personas con habilidades concretas para cumplir propósitos específicos en su plan. ¿Cuál es la principal diferencia entre habilidad y talento? Que las habilidades se pueden desarrollar. Ahora, por ejemplo, dos personas les gusta la música. Uno tiene el talento, el otro no lo tiene, pero tiene la disciplina de esforzarse, entrenarse para desarrollar la habilidad musical y lograr un nivel similar a la persona con talento. Obviamente la persona con talento no es que aprenda de forma mágica de música, no es que haga ciertas cosas de forma mágica, pero se refiere también a que el talento es una facilidad natural para hacerlo. Un ejemplo curioso es que hace algún tiempo había un joven en la congregación que era muy talentoso para la música y una vez yo lo escuché tocar guitarra, una canción nueva, y yo le dije, oye, o sea, genial, aprendiste a tocar, o sea, ¿cómo aprendiste a tocar esa canción si la escuchamos hasta las 8 días? Me dijo, no, la saqué a oído, porque era un joven muy talentoso con la guitarra, mientras que otra persona que también quería aprender la canción le tomó más o menos 1 o 2 meses lograr dominar la canción. Pero los talentos pueden ser alcanzados por las habilidades. En algunos casos hay talentos excepcionales, pero los talentos son dados por Dios. Las habilidades las podemos desarrollar. Claro, el Señor nos da el tiempo y la capacidad de desarrollarlas, pero las habilidades son entrenables. Y hacemos la claridad. Una persona disciplinada que entrena puede lograr una habilidad y alcanzar de forma similar a la persona que es talentosa. Hay grandes personas, grandes deportistas que se les ha preguntado que, bueno, tienes un gran talento, y la persona dice, no, yo no tenía este talento, yo aprendí, yo me esforcé, yo entrené durísimo para lograr tener la habilidad suficiente para hacerlo. Entonces, continuamos con, continuaremos el estudio aquí en adelante. Los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo que concede a creyentes para edificar la iglesia y llevar a cabo la obra de Dios.
en el mundo. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de los dones espirituales y que seguiremos estudiando de aquí en adelante. 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca de que es necesario que entendamos los dones espirituales, que el apóstol Pablo aquí describe varios dones espirituales y cómo ellos provienen del mismo Espíritu Santo. También enfatizan que los dones deben usarse para edificar la iglesia y que no debemos menospreciar ni envidiar los dones de los demás. También aquí mencionamos la diversidad de los dones. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, Pablo menciona algunos dones específicos, como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el liderazgo y la misericordia, y anima a cada creyente a usar el don conforme a la gracia que ha sido recibida. En Efesios 4, capítulo 11 y 12, Pablo habla acerca de los dones ministeriales dados por Cristo a la iglesia, como apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos líderes tienen la responsabilidad de preparar a los creyentes para el servicio y edificación del cuerpo de Cristo. Y también tenemos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, que dice lo siguiente: cada uno según el don que ha sido recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Pedro nos exhorta a utilizar los dones para servir a los demás como buenos administradores de Dios. También señala que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y aquí es importante entender que los dones no pueden ser aprendidos. Los dones son habilidades sobrenaturales porque no nacemos con ellos. Las recibimos al nacer de nuevo, pero no desde nuestro nacimiento. Los dones son solo para hijos de Dios, solo para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo, y son para edificación de la iglesia. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados puede ser muy talentosa, puede tener habilidades, pero estas habilidades y estos talentos están separados de Dios. No puede servir al Señor, no puede hacer buenas obras, porque vive en tinieblas. Solo aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos salvación y que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, podemos utilizar los talentos y las habilidades para su gloria. Y adicional a esto, recibimos los dones espirituales, que son habilidades con las cuales no nacemos, que nos permiten edificar la iglesia, que nos permiten servir mejor al Señor. ¿Puedo servir al Señor con mis talentos? Claro que sí. ¿Puedo servir al Señor con mis habilidades? Claro que sí. Esa es la idea también. Dios nos los da y nos pide cuenta sobre el uso que le damos a estos talentos y a estas habilidades. Y los dones son exclusivamente para edificación de la iglesia y no pueden ser aprendidos. Principalmente la diferencia está en el resultado. Una persona puede esforzarse y capacitarse para ser un buen orador, para ser un buen conferencista, y es una habilidad que se puede aprender. Pero el resultado espiritual que genera el don de la enseñanza, el don de la predicación, es inalcanzable para alguien que no lo tiene. Puede ser muy buen orador, pero el resultado no va a ser el mismo. Ahora, hay algo que me llamó la atención de una explicación que me dieron acerca de los dones. Hace algún tiempo yo estaba hablando con un pastor, un misionero, acerca de pues por qué tanta diferencia en los predicadores. O sea, yo veía predicadores que son muy buenos y otros que no son tan buenos desde mi punto de vista humano. Y yo le decía, mira, es que a mí me cuesta mucho escuchar a este hermano, es difícil. Y él me decía, sí, pero él tiene el don. Y yo le decía, pero no es que, o sea, ¿cómo vas a comparar el don de este super predicador, un ejemplo, desde mi punto de vista humano, con el de este hermano? Y él me decía, la diferencia está en que tal vez por tu cultura, por tu crecimiento, para ti es más fácil escuchar a esta persona, pero este hermano tiene el don, porque cuando este hermano predica, hay personas al frente que han alcanzado el conocimiento necesario para salvación, que se han arrepentido y que han tomado decisiones por Cristo, que se han edificado. A veces los predicadores o las personas que están usando el don no son de nuestro agrado personal, pero el don siempre edifica a la iglesia. Tal vez para ti tienes una barrera personal que impide ver la aplicación del don, pero el don edifica a la iglesia. No está diseñado solamente para tu gusto, está diseñado
ni para mi gusto, está diseñado para edificación de la iglesia, y es algo que debemos aprender y que repasamos hace 8 días con respecto a la diversidad de los dones. Entonces, ¿hay que usar los talentos para la gloria de Dios? Sí, hay que usar los talentos para la gloria de Dios y las habilidades. ¿Esos talentos y habilidades los podemos usar fuera de la iglesia? Sí. ¿Los podemos aprender? Sí. Los dones espirituales son exclusivamente para uso dentro de la iglesia. Ahora, ¿los dones espirituales se pueden mejorar? Sí. No se mejora el don en sí, pero se mejora nuestra habilidad de usar el don. No es lo mismo una persona que tiene el don de enseñanza, que no ha estudiado, no se ha capacitado en el conocimiento bíblico, a una persona que tiene el don de enseñanza, que no estudia la palabra de Dios. Los dones son herramientas, no van a ser resultados milagrosos si nosotros no nos disponemos y no nos capacitamos para utilizarlos. Ahora, hay una gran diferencia entre los talentos, las habilidades y los dones también, y es la dependencia al Señor. Mientras que con los talentos dependemos de nuestra habilidad natural, y en las habilidades de nuestro esfuerzo, en el uso de los dones dependemos totalmente de Cristo y del Espíritu Santo. Así que la única forma de usar los dones de forma correcta es vivir una vida en santidad. Podemos ver personas que usan sus talentos para pecar, pero los dones solo se deben utilizar y solo se pueden utilizar cuando vivimos en santidad y en comunión con el Espíritu Santo. Los dones es dejarnos utilizar por el Espíritu Santo, ser nosotros el instrumento, nosotros ser la herramienta, no usar al Espíritu Santo como una herramienta para nosotros. Esa también es una gran diferencia entre los talentos, las habilidades y los dones. Ahora, recordemos que Dios nos ha equipado de manera única. Es decir, los talentos, las habilidades, los dones, nuestro contexto, nuestro entorno, nuestros recursos económicos, son cosas que el Señor nos da de forma única. Tal vez no haya otra persona con nuestros mismos dones, habilidades, talentos y recursos. Y es por una razón, porque el Señor quiere que individualmente nosotros le demos la gloria. Que el Señor sea glorificado y sea conocido por todo el mundo. Muchas gracias, mis hermanos, que tengan un feliz día y nos estamos hablando en 8 días. Gracias, hasta luego.